Hola chicos, ¿cómo están? Avísenme si alguien ya me escucha y si se ve bien, porfa. Ya, estamos conectados ya. Entrar por audio. ¿Qué tal chicos? Ya verán, igual las reglas para las... Pero como que... Acierto que tienes que meterte por... avísenme si se escucha primero, ¿ya? Porfa. ¿Se escuchan? ¿Alguien puede avisarme si me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Ya, chévere. Entonces, vamos a empezar. Esperemos un ratito que pase el link y empezamos, ¿ya? Igual, para los que llegaron, las reglas más o menos son que traten de tener apagados sus audios, sus micrófonos. Cuando yo les haga alguna pregunta, tengan alguna pregunta ustedes, ahí pueden activarle para que no haya mucha interferencia en el momento de dar la clase y escuchar. Entonces, traten de hacer eso. Listo, creo que estamos algunos, entonces vamos a iniciar. Bueno, hoy nos toca ver MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la anterior clase de cinemática vimos MRU y vimos algunas características del movimiento. Bueno, hay alguna... Vamos a acordarnos un poquito de lo que es el MRU, perdón, de lo que es cinemática. Recuerden que la cinemática va a estudiar los movimientos, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que la cinemática no estudia lo que origina el movimiento, solo va a estudiar el movimiento. En este contexto habíamos visto que hay MRUs, movimientos rectilíneos uniformes, y este de aquí que es el variado, también que es movimiento rectilíneo, movimientos parabólicos, circulares, y también acelerados, y etcétera. Entonces, el primer movimiento que era MRU ya vimos. En la clase de hoy vamos a ver MRV. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado es similar al movimiento rectilíneo uniforme, solo que aquí hay unas pequeñas diferencias. Vamos a leer un poco lo que aparece en su pantalla que dice que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es cuando la trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante y distinta de cero. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme. Entonces, pilas chicos, se dan cuenta que aquí nosotros podemos ver que también está en una línea recta. Y aquí, a diferencia del MRU, aquí hay una aceleración. Y esta aceleración es constante y distinta de cero. Entonces, ¿eso qué significa? Que en este movimiento la velocidad va a cambiar, va a aumentar o a disminuir, y va a aumentar y a disminuir de acuerdo a la aceleración, que la aceleración, recuerden que es la variación de la velocidad. Entonces, como hay una aceleración, la velocidad va a variar. Entonces, pilas con eso. También es conocido como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, si ven ese término, entonces también es de un MRV. Un ejemplo es un automóvil que frena para detenerse en un semáforo. Entonces, cuando un automóvil frena, está yendo a una velocidad, ¿no es cierto? Cuando aplica el freno, ese automóvil comienza a disminuir su velocidad. Entonces, va a comenzar a disminuir de poco a poco hasta detenerse. Esa aceleración que en este grafiquito que acaba de aparecer es de menos 10 metros sobre segundo. Si ven que al inicio tiene 40, después tiene 30, después 20, después 10, después 0. Va disminuyendo cada segundo 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso ya es un MRV. Entonces, fíjense bien, ¿cómo identifican un MRV? Si en un ejercicio ustedes les dan aceleración. Si hay una aceleración, significa que es MRV. Si ven que la velocidad no es constante, es decir, que la velocidad está cambiando, significa que también es en MRV. Entonces, así tienen que identificar. Algunas de las características de este movimiento son las siguientes, algo que ya habíamos mencionado, pero aquí está en esta diapositiva. Dice, la velocidad instantánea cambia su módulo de manera uniforme.
aumenta o disminuye en la misma cantidad por cada unidad de tiempo. Entonces, si se fijan, ¿no? Si dicen que aumenta 10, la aceleración es 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué significa eso? Que la velocidad está aumentando en 10 metros, bueno, está subiendo. Y eso lo hace de manera constante. Va a depender de la aceleración. Si desacelera, la velocidad disminuye. Si acelera, aumenta. Y es por una unidad de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a ver ejemplos para que les quede un poco más claro eso, pero creo que la mayoría entiende. La segunda es que es una trayectoria que siempre será recta, entonces eso ya vimos. Y también la aceleración va a ser constante y diferente de cero, es decir, va a ser un número que va a ser diferente de cero y siempre va a ser la misma. Durante todo el movimiento la aceleración es constante, acuérdense en eso. Que sea constante significa que no va a cambiar la aceleración. En el MRV, lo que va a cambiar es la velocidad. Ahora, las fórmulas que nosotros vamos a usar son 4. Estas fórmulas son importantes, igual tienen que tratar de saberse de memoria porque van a usarlas. Usualmente ya con las dos primeras se puede trabajar, pero nos ayudan mucho las últimas dos que pusimos aquí porque nos van a ayudar a encontrar algunas características o incógnitas que nos pidan más rápido. Fíjense en que cada fórmula nos va a ayudar cuando nosotros o en los datos no tengamos lo siguiente. Miren que en la primera nosotros vamos a utilizarle cuando no exista X. Cuando ni nos pida X, ni nos den ni nos den en los datos X. Entonces ahí nosotros vamos a utilizar. También la segunda fórmula la vamos a utilizar cuando no exista la velocidad final. Se fijan que en la fórmula solo hay el desplazamiento, velocidad inicial, tiempo, aceleración y otra vez aparece el tiempo. En la segunda fórmula, aquí nosotros, esta le vamos a utilizar únicamente cuando no tengamos v, la velocidad final, y cuando no nos pidan tampoco. Entonces, ojo que si no nos piden no podemos usar tampoco, porque necesitamos que cuando nos pidan en la incógnita también esté en la fórmula. Otra cosa, otra fórmula. Aquí vamos a utilizar cuando no existe el tiempo, o sea, no nos den como dato el tiempo ni nos pidan el tiempo. Entonces, esta fórmula relaciona la velocidad inicial, velocidad final, la aceleración y la distancia. Y la última fórmula vamos a utilizar cuando no tengamos como dato la aceleración y tampoco nos pidan la aceleración. Entonces vamos a utilizarlas de ahí. Creo que no son tan complicadas de usar, tienen que aprenderse de memoria. Ya vamos a ver ejemplos donde vamos a utilizar cada una de ellas. Hay una fórmula que tal vez les puedan poner, que no es tan difícil, pero les pongo acá al ladito, que es la de la velocidad media. Esta velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. Entonces, por si acaso les pidan algún rato, esa es la velocidad media. Y entonces, con estas fórmulas casi ya podrían resolver cualquier ejercicio de MRV. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Otra cosa importante en este tipo de movimientos son los gráficos. En su examen van a aparecer algunos gráficos. Los dos de arriba son los más importantes, pero sobre todo el de arriba que dice pendiente, que tiene esa línea azul inclinada, ese es el que más va a aparecer. El primer gráfico, el de arriba, que dice aceleración en el eje de las Y, ese nos va a dar la gráfica de la aceleración respecto al tiempo. ¿Se acuerdan que la aceleración siempre es constante? Por eso es una línea recta, es decir, siempre va a permanecer constante. Ahora, vamos con el gráfico de al ladito. Este gráfico nos indica la gráfica velocidad versus el tiempo. Aquí siempre va a ser en el MRV va a ser una línea inclinada, o subiendo o bajando. Entonces, pilas en eso. ¿Se acuerdan que en el MRU este gráfico de la velocidad con el tiempo era una línea recta, igualita que el gráfico de acá de la izquierda? Ahora va a ser siempre una línea inclinada o creciente o decreciente. Y bueno, también está el otro gráfico, el de abajo, que ese casi no se va a utilizar, pero así es la gráfica de la posición versus el tiempo.
Algo muy importante en la gráfica de acá, nosotros podemos, si ven que dice que la pendiente es igual a la aceleración, nosotros podemos calcular la aceleración si nos dan un gráfico, cogiendo el eje, la velocidad final menos la inicial dividido para el tiempo. Es decir, el eje de esta línea roja de la derecha, vamos a dividirle para lo que vale la línea roja de abajo, de esa gráfica. Vamos a hacer un ejemplo más adelantecito donde está esto. Entonces, pilas con las gráficas, esto también es importante, les ponen algunos ejercicios en el examen. Y ahora sí, vamos con ejemplos. Vamos con el primer ejemplo y aquí voy a tratar de que me ayuden ya participando, así que estarán pilas, ya pueden activar el audio cuando tengan alguna pregunta o también pueden activar el audio cuando yo les pregunte y tengan la respuesta correcta. Así que vamos ahí. Este ejercicio es del 45. Estos ejercicios están desde la página 105 de su libro y ahí pueden ustedes practicar también. No hay muchos ejercicios de MRV. Este ejercicio dice un objeto se mueve con aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? A. La velocidad del objeto aumenta 5 metros sobre segundo cada segundo. La velocidad del objeto se mantiene sin cambios. El objeto se mueve 5 metros cada segundo o la aceleración del objeto aumenta 5 metros sobre segundo cada segundo. A ver, chicos, yo necesito que ahí me respondan ustedes. Porfa, quien tenga la respuesta puede activar el audio y decirme. No está tan difícil, es teórico, aquí hay que elegir nomás, no hay que hacer ningún cálculo. La B. Ya, la B, Juliana, ¿no es cierto? Dijiste la B. Entonces, Sí. ¿quién dice otra? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Alguien? La opción A. Ya. Santiago, ¿no es cierto? La opción A. Ya, ¿alguien tiene otra? ¿Alguien le apoya a Santiago o alguien le apoya a que sea la B? Recuerden, si es que quieren hablar, activen sus audios. Ya, fijémonos en las dos respuestas que nos acaban de decir. La A dice, primero la B dice la velocidad del objeto se mantiene sin cambios. Ojo, fíjense en que no se confundan. Aquí dice la aceleración es constante, ¿no es cierto? De 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y la B dice la velocidad del objeto se mantiene sin cambios. Esto era lo que ya habíamos visto, que si nosotros vemos que hay una aceleración, eso significa que la velocidad va a cambiar, entonces la B no puede ser, porque la velocidad del objeto sí de ley va a cambiar en un MRV. ¿Quién no cambia? La Ajá, A. es la A. Sí, muy bien, David. Sí, la velocidad del objeto va a aumentar, ¿no es cierto? Como aquí la aceleración es constante, la O velocidad sea, y es profe, positiva, la velocidad va a aumentar. Entonces, la o respuesta es sea, la A. o sea, aunque diga aceleración constante, Ajá, es que, siempre va a ojo, cambiar la aceleración. sí, la aceleración no va a cambiar nunca. La que siempre va a cambiar cuando existe una aceleración es la velocidad. Entonces, ahí tienen que estar pilas. ¿Y Porque cuál es la diferencia entre aceleración y velocidad? ya verás, la velocidad es la velocidad, es cómo va variando la distancia que tú recorres en un tiempo, ¿no es cierto? Pero la aceleración es cómo va aumentando la velocidad. O sea, la aceleración es cómo va variando la velocidad. Digamos que yo tengo que un cuerpo se está moviendo a 10 metros por segundo. Si están en un carro, ¿no es cierto? Y quien está manejando el carro aplasta el acelerador. ¿Qué significa eso que aplasta el acelerador? Que su velocidad va aumentando. Esa aceleración hace que la velocidad aumente o disminuya. Cuando es positivo aumenta, cuando es negativo disminuye. Entonces, siempre que hay una aceleración, siempre va a cambiar la velocidad. Entonces, Entonces es la respuesta A. exacto, porque la velocidad está cambiando, es decir, aquí está aumentando, ¿no es cierto? 5 metros sobre segundo, cada segundo. Entonces, si fuera negativa, si les pusieran aquí que la aceleración constante de menos 5 metros sobre segundo, ahí sería que la velocidad va disminuyendo.
Cuando es negativo, la velocidad disminuye. Entonces, pilas. Sí, la respuesta es que la velocidad aumenta 5 metros sobre segundo cada segundo. Muy bien, vamos a seguir. En el ejemplo 2 tenemos una gráfica. Y aquí nos dice la velocidad como una función de tiempo de un objeto en un movimiento se muestra en la gráfica que se encuentra aquí. Bueno, ahí dice a la derecha, aquí está abajo a la izquierda. Y nos pregunta cuál es la aceleración del objeto entre los 0 y los 2 segundos. Entonces, bueno, aquí vamos a tratar de no utilizar mucho las fórmulas, aunque sí podríamos utilizar una fórmula, pero fíjense en la gráfica, nos pide de 0 a 2, ¿no es cierto? El tiempo. Doménica, ¿quieres decir algo? Porque vi que salió que levantaste la mano. No, ya sigamos. Listo, fíjense en la gráfica, nos pide la aceleración entre el segundo 0 y el 2. Fíjense que en la parte de abajo del eje de las T, ahí está de 0 a 2, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que fijarse que esta línea es una línea inclinada que está subiendo hasta llegar al 4, desde el 0 hasta el 4 en el eje de las velocidades, ¿verdad? Ustedes cuando les den esta gráfica de la velocidad respecto al tiempo, ustedes es lo que ya dije antes, van a calcular la aceleración haciendo velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final de este auto? Si ven que en el segundo 0 no tiene velocidad y en el segundo 2 ya llegó a 4. ¿Cuál es la velocidad final? La velocidad final 3. sería 4. Si ven que justo en el O- 2 está aquí y dice 4, entonces esa es la Pero la velocidad. respuesta sería de la 3. Ya le vamos a ver. Esa sería la velocidad final, ¿no es cierto? 4. Ahora, la velocidad inicial, ¿cuál es? 0, porque si ven que en el segundo 0 del movimiento tenemos que la velocidad es 0. Entonces, si nosotros reemplazamos esos datos a esto, y bueno, obviamente el poder que está aquí es 2, porque dice entre los 0 y los segundos. Y si nosotros resolvemos 4 dividido para 2, ¿cuánto es? 2. 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí entendieron? Aquí único que hacer es, cuando tengan la gráfica de velocidad tiempo, que di cuánto velocidad final no inicial dividida para el tiempo que tarda eso. Entonces, identificar la velocidad final, esta flecha aquí que dice 4, y la velocidad inicial sería la flechita de aquí que dice 0, que es desde donde va partiendo esa gráfica, ¿cierto? Entonces, no es difícil cuando les dan gráficos. Vamos a hacer otro ejemplo, ahí mismo en este. Profe, Sí, dime. si estaría la aceleración entre los tiempos 2 y 6, ¿cuál número De se hecho, tendría que poner ahorita, mira el al tiempo? ladito que puse esa parte. ¿Cuál es la aceleración del objeto entre los 2 y los 6 segundos? Esa es otra que vamos a responder. Esa es esa liñita verde que apareció en el gráfico, ¿no es cierto? Ya, a ver, si se fijan en la gráfica, traten de ponerse pilas. La velocidad durante el segundo 2 hasta el 6, ¿cuánto vale? Miren en la gráfica. 4. Ajá, siempre vale 4, ¿no es cierto? ¿Qué significa que es una línea recta? Sí, que la Que no velocidad está no está, acelerable. que la velocidad no Que está está en cambiando. reposo. Exacto, no está en reposo. La velocidad se mantiene en Se 4 segundos mantiene. y es constante. ¿Y qué pasaba cuando la velocidad es constante? ¿Qué No hay pasa? aceleración. Exacto, muy bien. Entonces, en este caso, la aceleración en este tramo de 2 a 6 segundos sería, ahí está mal, es 0. 0. Yo me equivoqué, ajá, en las diapositivas. La aceleración es 0. Está mal aquí en esta parte, pilas ahí. Solo le he copiado y no le cambié. Entonces, es 0, ojo. Voy a retrocederle para que se quede ahí. Es 0 en esta gráfica. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, aquí no le vamos a hacer el cálculo, aunque sí podríamos, cuando nos digan desde 6 a 10 segundos. ¿Cuál sería primero, ¿sería positiva o sería negativa la aceleración? ¿Qué está pasando ahí? Sería negativa porque está disminuyendo la aceleración. No está disminuyendo la aceleración, estaba disminuyendo la velocidad, ¿no es cierto? Si ven que está de 4 y de ahí regresa a 0. Justo en el punto 10, en el segundo 10, ya se detuvo el auto, ya tiene 0 velocidad. Entonces, pilas, no es difícil. ¿Y cómo calcularían eso? Dividiendo la velocidad aquí, 4 dividido para el tiempo. ¿Cuántos segundos se tardó desde el 6 hasta el 10? Se tardó 4 segundos. En este tramo de aquí, la respuesta sería
4 de la velocidad dividido para 4 del tiempo, que sería 1. Menos 1 metro sobre segundo saldría ese. Entonces, aquí sale La que es negativa, respuesta- ¿no es cierto? Entonces, pilas, si ya saben eso, ya casi todas las gráficas ustedes pueden resolver. Vamos a continuar porque no nos queda mucho tiempo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo y una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardará en adquirir una velocidad de 144 kilómetros por hora? Entonces, vamos a resolver. Recuerden que es importante sacar los datos y tener idea de lo que nos pide y qué datos nos da. Así se fijan, dice, un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo. Ahí están los datos. Velocidad inicial es 12 metros sobre segundo. Y tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. También le pusimos ahí. Ahora dice, ¿cuánto tiempo? Eso significa que la incógnita es t. No sabemos cuánto tiempo. Tardará en adquirir una velocidad de 144 kilómetros por hora. Entonces ahí tenemos que ojo, esa velocidad no nos dice explícitamente, pero es una velocidad final, ¿no es cierto? Es la última velocidad, 144. Y aquí a la velocidad final le vamos a poner como B. En otras partes le ponen BF, sub F. No importa. Lo que sí tienen que identificar es la velocidad inicial con un cerito ahí abajo, ¿no? Velocidad sub cero, ¿no es cierto? Entonces, a ver chicos, aquí tienen que tratar de usar las fórmulas de acuerdo a los datos que tienen y a lo que les piden. Se fijan que en ninguno de estos nosotros tenemos la distancia. Entonces, por ejemplo, la segunda fórmula nosotros no podríamos utilizar porque no tenemos X como dato y tampoco nos pide. La tercera fórmula tampoco podríamos usar porque si ven que aparece X, no nos sirve porque no tenemos la distancia. Y la última fórmula tampoco, porque también tenemos un X como en uno de los elementos de esa fórmula. Entonces Ocuparíamos nosotros, la primera, pero despejada. exacto, vamos a usar la primera. Pero antes de eso, fíjense aquí, en las unidades, y eso es desde el inicio que habíamos visto. Si ven que la primera está en metros sobre segundo, la segunda metros sobre segundo al cuadrado, y la incógnita, ¿en qué nos pide? Fíjense en las respuestas, están en segundos. Entonces, todo debemos tratar de dejar en metros sobre segundo. Entonces, ese 144 kilómetros por hora le pasamos a metros sobre segundo y nos queda que es 40 metros sobre segundo. Esa conversión ya deben saber, ¿no? Multiplican por 1000 y dividen para 3600 y ya les sale. Entonces, dejen de rayar. Tienen que saber esa conversión y ya pueden resolver. Y ese es el dato de la velocidad final que nosotros vamos a utilizar. Entonces, pilas con eso. Vamos a seguir. Entonces, fíjense en la siguiente parte. Ya, vamos a usar la fórmula 1, ¿no es cierto? Pero como me mencionaron ahí, nosotros le vamos a despejar. Si quieren, ya reemplazan, ahí ya depende de ustedes. Reemplazan, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos velocidad final que es 40 metros sobre segundo, velocidad inicial nos dan en los datos 12 metros sobre segundo. La aceleración tenemos también en los datos que es 2 y el tiempo es lo que buscamos. Entonces, solo reemplazamos los datos en la fórmula y despejamos. Este 40, este 12 le pasamos al otro lado a restar y este 2 le pasamos a dividir. Entonces, si hacemos eso bien, nosotros tenemos que la solución saldría 40 menos 12, que es 28 dividido para 2, 14 segundos, ¿no es cierto? No es tan complicado. Tienen que saber qué les pide. Primero, identificar qué tipo de movimiento es. Si ya ven que les dan una aceleración, es de MRV. De ahí, identificar los datos, ¿no es cierto? Ver qué tienen y qué les pide. Después, si es necesario, tienen que dejar a todo en la misma unidad, de acuerdo a las unidades que les pidan en las incógnitas y también de acuerdo a las unidades que tengan aquí, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando tienen eso, identifican qué fórmula usar, así viendo qué datos tienen y cuál es la incógnita, reemplazan y despejan. No es tan complicado, o sea, es un poco largo explicar, pero ya si saben hacer, se tardan 1 o 2 minutos en resolver esto. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo que es del ejercicio número 60,
que de aquí, del libro. Entonces, dice que un tren va a 50 kilómetros por hora y debe reducir su velocidad a 25 kilómetros por hora. Al pasar por un puente, si realiza la operación en 4 segundos, ¿qué camino ha recorrido en ese tiempo? Cuando nos dice qué camino significa qué distancia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a resolver. Primero, los datos. Vamos a ver qué datos nosotros tenemos. Dice la velocidad inicial. Ojo, que aquí aunque sea mayor, la velocidad, aunque sea mayor, dice que un tren va a 40 kilómetros por hora. La velocidad con la que está iniciando el ejercicio, esa es la velocidad inicial. Entonces, pilas. Dice que debe reducir su velocidad a 25 kilómetros por hora. Entonces, vemos que debemos bajar esa velocidad y la velocidad final va a ser 25 kilómetros por hora. Después nos pide que, nos dice que esa operación se realiza en 4 segundos. Entonces tenemos que el tiempo va a ser 4 segundos. Y nos dice qué camino ha recorrido en ese tiempo. Es decir, nos pregunta una distancia. Ahora, si ustedes se fijan, igual tenemos el mismo problema de antes, que aquí tenemos kilómetros por hora y acá segundos. Siempre fíjense en las respuestas, en qué unidades les dan. Si ven que nos dan en metros las respuestas, entonces nosotros deberíamos tratar de dejar todo en metros sobre segundos. También tenemos que hacer esa conversión. Entonces pasamos los 50 kilómetros por hora a metros sobre segundo y nos sale este valor, 3,89. Pasamos la velocidad final, 25 kilómetros por hora a metros sobre segundo y nos sale este valor, 6,94. Y ahora sí ya podemos calcular. Ahora, ¿qué fórmula ustedes utilizarían? Podríamos utilizar aquí la primera. La última. Ya, la última, ¿no es cierto? ¿Por qué no la primera? Porque si ven que en la primera nos pide la distancia y en la primera no tenemos distancia. Podríamos usar la segunda. Si ven que en la segunda sí tenemos la distancia y tenemos también, ya, pero vamos viendo si tenemos los otros datos. ¿Tenemos el tiempo? Sí. ¿Velocidad inicial? Sí. Pero tenemos la aceleración. No tenemos. Entonces, no nos conviene utilizar esa fórmula. Vamos viendo con la siguiente. ¿Tenemos la velocidad final? Sí. ¿Velocidad inicial? Sí, pero no tenemos la aceleración. Entonces, vamos con la última. ¿Tenemos velocidad final? Sí. ¿Velocidad inicial? Sí. ¿Y tenemos tiempo? También. Entonces, esta es la fórmula que nos va a ayudar a resolver rápido. Podrían haber usado las dos primeras, ¿no? Si querían usar la segunda, tenían que ver primero con la primera, encontrar la aceleración y después de esa aceleración pasar acá. Pero es recomendable solo usar una fórmula, menos tiempo, menos operaciones que realizar. Entonces, vamos a usar esa última fórmula. Y si nosotros ya reemplazamos los datos que ya todos tienen, nos queda de esta manera, ¿no es cierto? Y si no se equivocan en las operaciones, debería salirles 41,66 metros. Esa sería la respuesta. Continuemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ojo, no, miren. Dice 41,66, esa es la respuesta. ¿Pero cuál le pondrían, la A o la D? La D porque se le aproxima. Exacto. Si ven que aquí, aquí de ley en este ejercicio debían tratar de trabajar con dos decimales para que les dé. Entonces, bueno, en el examen no les ponen mucho con decimales, pero igual tienen que saber hacer, así que pilas. Vamos con otro ejemplo. Si tienen alguna pregunta, me hacen nomás, por favor. Ya, vamos con este ejemplo, el ejemplo número 5, que es del ejercicio 63 del libro. En la parte de MRV, que está a partir de la página 105. Ya, este ejercicio nos dice que la velocidad de un vehículo es de 108 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad inicial. Y en 5 segundos reduce la velocidad a 72 kilómetros por hora. Y de ahí nos dice que calculemos el tiempo que tardó en pararse. A ver, aquí hay dos movimientos. Primero, fíjense aquí abajo, ahí aparece un grafiquito. Ahí dice que está yendo a una velocidad inicial, que es de 108 kilómetros por hora. Y que en 5 segundos, que va a ser el tiempo 1, ahí le voy a poner los datos acá, que el tiempo 1 va a ser en 5 segundos, de eso nos dice. Esa velocidad se reduce a 72 kilómetros por hora, es decir, la velocidad 1 de aquí va a ser, hasta ese tramo va a recorrer todo esto y va a llegar aquí y va a ser 72 kilómetros por hora. Ya redujo en 5 segundos. Y de ahí dice que
va a seguir reduciendo su velocidad hasta detenerse. ¿No es cierto? Dice, calcula el tiempo que se tardó hasta pararse. Entonces, la velocidad de aquí, la final, la 2 de aquí, va a ser 0, porque ahí se paró. Pero hay un tiempo 2, que es el que nos pide. Nos dice que calculemos el tiempo que tardó en pararse. Este tiempo es el que nosotros tenemos que encontrar. También, para hasta saber cuánto se detuvo. A ver, aquí hay dos inconvenientes. Primero, no tenemos la suficiente cantidad de datos. Nosotros, para encontrar el tiempo, necesitaríamos una velocidad inicial, una final y una aceleración. Pero aquí es por tramos, no tenemos ni aceleraciones ni distancias. Entonces, aquí siempre es conveniente tratar de encontrar una aceleración. Vamos a tratar de encontrar una aceleración. ¿Con cuál fórmula ustedes utilizarían? Verán que tiene una velocidad. Vamos a utilizar primero este tramo de aquí, desde la velocidad inicial hasta la velocidad 1. Que aquí tenemos los La datos. Fórmula 1. Acá la Fórmula 1, muy bien. Igual, lo mismo de siempre. Vamos a tratar de pasar a metros sobre segundo, porque miren que está en segundos las soluciones. Transformamos y los dos datos, el de 108 y el de 72 kilómetros por hora, pasamos a metros sobre segundo. Entonces nos queda que el uno es 30 y el otro es 20. Y después usamos la Fórmula 1 para nosotros encontrar esta aceleración. Recuerden que la aceleración sí es la misma para todo el movimiento. Entonces, con eso ya podemos calcular muchas otras cosas. Aquí, en este movimiento, desde velocidad inicial hasta velocidad 1, la velocidad final de la fórmula va a ser la 1, ¿no es cierto? Esa es la final de este tramo. La inicial va a ser la de aquí. La aceleración es la aceleración siempre la misma, y este t es el que tenemos aquí, que es el de 5 segundos. Entonces, si reemplazamos los datos, nos sale 20, que es la de aquí, es igual a 30 metros sobre segundo, multiplicado la aceleración por el tiempo de 5 segundos. Si ustedes despejan bien, pasan este 30 al otro lado, quedaría menos 10, y este 5 pasan a dividir, quedaría menos 2. Tenemos la aceleración. Recuerden que nos sale negativa porque está frenando, ¿no es cierto? Está desacelerando. Entonces, esa sería la aceleración. De ahí tenemos... Ahora, recuerden que tenemos que encontrar cuál es el tiempo 2, el tiempo que se tarda de aquí hasta acá. Así nosotros ya sabemos cuál es el tiempo total. Entonces, con ese vamos a usar la misma fórmula, pero desde la velocidad, desde el tramo, desde la velocidad 1 hasta la velocidad 2, que es el tramo que aún no analizamos y el que necesitamos de tiempo para poder resolver. Nosotros con eso ya podemos resolver. La velocidad final sería la velocidad 2. La velocidad inicial en este caso sería esta velocidad 1. Recuerden que estamos analizando este tramo. Entonces, desde aquí inicia. Por eso esta es la velocidad inicial ahora. Y esta es la final ahora. La aceleración es la misma y el tiempo es el que nos pide. Igual, como ya tenemos. Ojo aquí. Miren esto que, bueno, ya le hice aparecer, pero si se fijan, aquí nosotros la velocidad 2, ¿cuál sería? Obviamente sería 0. A veces no les dicen esto con un dato específico, pero ustedes tienen que darse cuenta. A veces dice que un móvil parte del reposo. Cuando parte del reposo significa que está parado y que empieza a subir su velocidad, pero al inicio tenía velocidad 0. Y también cuando le digan que se paró ese móvil o ese objeto, significa que su velocidad al final va a ser 0. Entonces, pilas, aunque no les den ese dato, si les dice que está en reposo o que ya se paró, ese es un dato. La velocidad sería ahí en ese momento 0. Entonces, por eso en este ejercicio nosotros le ponemos que la velocidad inicial, la velocidad final aquí es 0, porque aquí ya tiene que estar parado el automóvil. La inicial es 1. Y la aceleración que es menos 2, que la encontramos acá. Y reemplazamos esos datos. Es una ecuación muy sencilla. El 20 le pasamos acá y nos queda menos 10, perdón, menos 20. ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué ahí puso la velocidad final 1? Ah, eso te explicaba. Recuerden que ahora en este tramo de aquí vamos a analizar el tramo desde el velocidad 1 hasta velocidad 2. Si ven que en este tramo la velocidad final, ¿cuál sería? La 2. Y la inicial sería la 1. Entonces, yo solo quiero analizar este tramo de aquí.
Entonces, ustedes pueden elegir la velocidad de acuerdo al tramo. Por ejemplo, si yo analizo este tramo de acá, el grande, desde el inicio hasta el fin, ahí sí la velocidad inicial sería esta y la velocidad final sería esta. Pero yo quiero solo analizar en este ejercicio porque recuerden que mi objetivo es encontrar este tiempo 2. Es este y el de acá. Entonces, sí, quedó claro, creo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Reemplazamos los datos y nos queda que el tiempo 2 es 10 segundos. A ver, ¿por qué ese tiempo que ya encontramos no está en las respuestas? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué falta? Ya. Falta, recuerden que nos dice cuánto tiempo se tarda en pararse. Es decir, desde que inició el movimiento hasta que finalizó, nos pide. Entonces, nosotros debemos de encontrar cuál es el tiempo desde aquí, desde velocidad inicial igual a 0 hasta la velocidad 2. ¿Cuánto sería ese tiempo? ¿Alguien? ¿Cuánto es el tiempo 1? Es 5. 5. El tiempo 2, desde aquí hasta acá, 10. Entonces, el 10. tiempo que se tardó desde el inicio del movimiento hasta el final es 15. 15. Exacto, muy bien. Entonces, la respuesta aquí es la respuesta C. Este ejercicio ya es un poquito más complicado, entonces si vieron que tuvimos que usar algunas fórmulas, un gráfico, hacer transformaciones, entonces, pero igual sí pueden ustedes hacer, así que pilas, tienen que tratar de estudiar. Creo que tenemos un ejemplo Porque más. 15, ¿Perdón? porque 15 se le sumó el tiempo 1 y el 2, ¿verdad? Exacto, porque nos piden cuánto desde que inició, cuánto se tardó hasta que se detuvo, todito ese tiempo, desde aquí hasta acá. Entonces, vamos con el último. Nos quedan 5 minutos, chicos, porque después ya se acaba la reunión. Entonces, dice, se deja correr un cuerpo en un plano inclinado de 18 metros de longitud. La aceleración del móvil es de 4 metros sobre segundo. Calcular el tiempo que tarda el móvil en recorrer la rampa y la velocidad en la que finalizará el recorrido inclinado. Y nos dan ahí las respuestas. Miren, dice que hay un plano inclinado, ¿no es cierto? Es así como en este gráfico de aquí. Y dice que el móvil se deja caer. Es decir, ¿qué pasa cuando se deja caer? Significa que nadie le empujó, es decir, solo se le soltó. Y eso se traduce como que estaba en el reposo y después aceleró. Eso sería una velocidad inicial igual a 0. Aquí en este punto la velocidad es 0. Dice que ojo que ese dato no estaba. Entonces lo pudimos ver porque dice se deja correr. O sea, cuando se dice se deja correr o no se le está empujando, la velocidad inicial es 0. De ahí nos dice que la distancia de plano inclinado es de 18 metros. Nos dice que la aceleración es de 4 metros sobre segundo. Y nos pide el tiempo y la velocidad. Entonces, fíjense, ahora vamos a tratar de encontrar el tiempo. Miren, tenemos velocidad inicial, distancia y aceleración. Y nosotros tenemos que buscar el tiempo. La única que nos puede ayudar en este caso sería, ¿cuál? ¿La primera nos puede ayudar? No, porque no tenemos velocidad final. La tercera, veamos, tenemos distancia. Sí, tenemos aceleración. Ojo, pero nosotros queremos el tiempo. Entonces no nos sirve la tercera porque no hay tiempo. Podemos usar la segunda porque tenemos la distancia, velocidad inicial y tenemos aceleración. Entonces vamos a iniciar a usar esa. Reemplazamos los datos. La distancia es 18 metros. La velocidad inicial es 0 y por el t también es 0, ¿no es cierto? Y la aceleración es 4. Aquí no teníamos que convertir en nada porque ya estaba en metros sobre segundo todo. Entonces, si nosotros despejamos 18, hacemos esto, ¿no es cierto? Bueno, 4 por un medio aquí es 2. Y el 18 se queda al otro lado. Aquí 0 por t es 0. Entonces nos queda de esta manera. El 2 le pasamos acá a dividir. Queda 18 para 2, 9. Y si sacamos raíz cuadrada a los dos lados, nos queda que el tiempo es 3 segundos. Esa es la respuesta A. Aquí en la respuesta traten de ver si es que hay alguna que cumple o no. Entonces aquí hay 3 que cumplen. La B, la C y la D, que son 3 segundos. Entonces necesitamos de ley encontrar la velocidad. Esa velocidad nosotros la vamos a encontrar obviamente con la tercera. Si se fijan que ya, bueno, podríamos usar todas, ya tenemos el tiempo también, pero con los datos del inicio tenemos que buscar la velocidad con la que termina el recorrido, dice la final. Entonces, ¿tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos aceleración? Sí. ¿Tenemos distancia? También.
vamos a usar la tercera. Y de aquí nosotros reemplazamos. La velocidad inicial ya vimos que era 0. 0 al cuadrado es 0. La distancia es 2 por la aceleración, que es 4, y por la distancia, que es 18. Y resolvemos de eso, nos queda que la velocidad al cuadrado es 144. Sacamos raíz cuadrada y nos queda que la velocidad es 12. Entonces la respuesta es la B. Entonces, pilas. Ustedes saben manejar ya las respuestas aquí, las fórmulas, y saben sacar bien los datos, ya casi pueden realizar lo demás. Y vieron que todo hacemos de acuerdo a lo que nos están pidiendo y los datos que tenemos. Y de ahí tratar de ser rápidos en las operaciones. Tenemos una pregunta, chicos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Entonces, espero que hayan entendido que esta clase sí la estamos grabando, entonces ya la vamos a subir si desean repetirse la clase. Recuerden que pueden repasar. Esta clase está en el libro, en la página 105. Desde ahí aparece MRV. Y pueden preguntarnos también cualquier cosa, nos pueden escribir. La mayoría tiene mi número, los que no pueden pedir. Entonces, espero que igual estén pasando bien, chicos. Traten de aprovechar la cuarentena. Traten de no salir, por favor. Y traten de hacer todo lo que tienen que hacer en sus colegios y también en el pre, porque el examen de ley les van a tomar. Entonces, eso es todo, chicos, conmigo. Espero que esté todo entendido. Les agradezco por su tiempo y disculpen también la demora. Un saludo y estamos hablando. Cuídense mucho.